gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estoy muy contento porque por fin después de meses, les traigo una nueva parte de esta sección, que me gusta hacer, aunque me mate la cabeza 1.000.000 de veces. Antes de empezar, decir que el iceberg contaba con 8 niveles y lo resumí lo mejor que pude, ya que la mayoría de temas que toca el iceberg son muy absurdas y además de que hablan de lo mismo que yo iré hablando al transcurso del video, solo que cambian el nombre pero es lo mismo, así que no se preocupen. Les pido que por favor aprecien mi esfuerzo y más con la situación que estoy pasando. Si el video tiene mucho apoyo retomaré un iceberg que iba a hacer en octubre, y lo intentaré traer nuevamente. Así que todo depende de ustedes, mis queridos internautas. Descansa en paz, Papa Giorgio. Este iceberg prácticamente es la segunda parte de este iceberg que hice sobre los trastornos mentales. Así que disfrútenlo. Sean bienvenidos al iceberg de las fobias. Empezamos. La aracnofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente hacia las arañas y otros arácnidos, como escorpiones, ácaros, etc. Este miedo puede ser tan intenso que interfiere con la vida diaria de la persona. El término aracnofobia proviene del griego arachne araña, y phobos miedo. Síntomas. Las personas con aracnofobia pueden experimentar ansiedad o pánico al ver o pensar en arañas. Evitación de situaciones que puedan implicar encuentros con arañas, como salir al jardín o entrar en áreas oscuras. Reacciones físicas intensas, como sudoración, palpitaciones, náuseas, dolor en el pecho, pensamientos intrusivos y obsesivos sobre arañas, comportamientos de evitación o rituales para evitar el contacto con arañas. Tipos de aracnofobia. Aracnofobia específica. Miedo a una especie específica de araña, como la viuda negra. Aracnofobia generalizada. Miedo a todas las arañas y arácnidos. Aunque no se conocen las causas exactas, se cree que la aracnofobia puede estar relacionada con experiencias traumáticas, como una picadura de araña. Aprendizaje social, ver a otros reaccionar con miedo. Factores genéticos. Cultura y educación, creencias y mitos sobre arañas. El tratamiento para la aracnofobia puede incluir terapia cognitivo-conductual, TCC. Exposición gradual a arañas, en un entorno controlado. Relajación y técnicas de manejo del estrés. Medicamentos, en casos graves. La aracnofobia es un trastorno de ansiedad común que puede interferir significativamente con la vida diaria. Entender sus síntomas, causas y tratamientos puede ayudar a las personas a superar este miedo y llevar una vida más sana. La acrofobia, también conocida como vértigo, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente hacia las alturas. Este miedo puede ser tan intenso que interfiere en la vida diaria de la persona, evitando situaciones que impliquen estar en lugares elevados. El término acrofobia proviene del griego acros alto, y phobos miedo. Las personas con acrofobia pueden experimentar ansiedad o pánico al estar en lugares altos, edificios, montañas, puentes, etc. Evitación de situaciones que impliquen alturas. Reacciones físicas intensas, como sudoración, palpitaciones, náuseas, dolor en el pecho, mareo. Pensamientos intrusivos y obsesivos sobre caídas o accidentes. Comportamientos de evitación o rituales para evitar el contacto con alturas. Aunque no se conocen las causas exactas, se cree que la acrofobia puede estar relacionada con experiencias traumáticas, como una caída. Aprendizaje social, ver a otros reaccionar con miedo. Factores genéticos. Cultura y educación, creencias y mitos sobre alturas. El tratamiento para la acrofobia puede incluir terapia cognitivo-conductual, TCC. Exposición gradual a alturas, en un entorno controlado. Relajación y técnicas de manejo del estrés. Medicamentos, en casos graves. La acrofobia es un trastorno de ansiedad común que puede interferir significativamente con la vida diaria.
Entender sus síntomas, causas y tratamientos puede ayudar a las personas a superar este miedo y llevar una vida más plena. La entomofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente hacia los insectos. Este miedo puede ser tan intenso que interfiere con la vida diaria de la persona, evitando situaciones que impliquen encuentros con insectos. El término entomofobia proviene del griego entomos insecto, y phobos miedo. Las personas con entomofobia pueden experimentar ansiedad o pánico al ver o pensar en insectos, evitación de situaciones que impliquen encuentros con insectos, jardines, bosques, áreas al aire libre. Reacciones físicas intensas, como sudoración, palpitaciones, náuseas, dolor en el pecho. Pensamientos intrusivos y obsesivos sobre insectos. Comportamientos de evitación o rituales para evitar el contacto con insectos. Se cree que la entomofobia puede estar relacionada con experiencias traumáticas, picaduras, encuentros desagradables. Aprendizaje social, ver a otros reaccionar con miedo. Factores genéticos, cultura y educación, creencias y mitos sobre insectos. El tratamiento para la entomofobia puede incluir terapia cognitivo-conductual, TCC. Exposición gradual a insectos, en un entorno controlado. Relajación y técnicas de manejo del estrés. Medicamentos, en casos graves. Consejos para superar la entomofobia. Aprende sobre los insectos y su importancia en el ecosistema. Exponete gradualmente a insectos en un entorno seguro. Practica técnicas de relajación y manejo del estrés. Busca apoyo de amigos, familiares o un profesional. La coulrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente hacia los payasos. Este miedo puede ser tan intenso que interfiere con la vida diaria de la persona, evitando situaciones que impliquen encuentros con payasos, como ir a circo o espectáculos de comedia, ver películas o programas de televisión con payasos, asistir a fiestas o eventos con payasos. El término coulrofobia proviene del griego koulos payaso, y phobos miedo. Las personas con coulrofobia pueden experimentar ansiedad o pánico al ver o pensar en payasos, evitación de situaciones que impliquen encuentros con payasos, reacciones físicas intensas, como sudoración, palpitaciones, náuseas, dolor en el pecho. Pensamientos intrusivos y obsesivos sobre payasos, comportamientos de evitación o rituales para evitar el contacto con payasos. Se cree que la coulrofobia puede estar relacionada con experiencias traumáticas, encuentros desagradables con payasos. Aprendizaje social, ver a otros reaccionar con miedo. Factores genéticos, cultura y educación, creencias y mitos sobre payasos. El tratamiento para la coulrofobia puede incluir terapia cognitivo-conductual, TCC. Exposición gradual a payasos, en un entorno controlado. Relajación y técnicas de manejo del estrés. Medicamentos, en casos graves. Consejos para superar la coulrofobia. Aprende sobre los payasos y su papel en la cultura. Exponete gradualmente a imágenes o vídeos de payasos. Practica técnicas de relajación y manejo del estrés. Busca apoyo de amigos, familiares o un profesional. La ofidiofobia es un miedo irracional y persistente hacia las serpientes. Los síntomas pueden ser ansiedad o pánico al ver o pensar en serpientes. Evitación de situaciones que impliquen encuentros con serpientes. Reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Las causas pueden llegar a ser experiencias traumáticas, aprendizaje social, factores genéticos, cultura y educación. El tratamiento sigue siendo el mismo que las otras fobias. Terapia cognitivo-conductual, TCC, exposición gradual a serpientes, en un entorno controlado, relajación y técnicas de manejo del estrés, medicamentos, en casos graves. La ofidiofobia es una de las fobias más comunes. El miedo a las serpientes puede ser innato en algunos casos. La exposición gradual y controlada es clave para superar la ofidiofobia. La tripofobia, miedo irracional a los agujeros o patrones de agujeros. Síntomas: ansiedad, pánico, evitación, reacciones físicas intensas. Los desencadenantes: agujeros en frutas, esponjas, objetos, telas, papel. Las causas:
Experiencias traumáticas, aprendizaje social, factores genéticos. El tratamiento. Terapia cognitivo-conductual, TCC, exposición gradual, relajación. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a lugares públicos o abiertos, especialmente aquellos donde la persona se siente vulnerable o sin control. Esto puede incluir lugares públicos, plazas, centros comerciales, transporte público, multitudes o aglomeraciones, espacios abiertos, parques, playas. Situaciones donde escape sea difícil, ascensores, túneles. Los síntomas pueden llegar a ser ansiedad o pánico en lugares públicos, evitación de situaciones que impliquen salir de casa, miedo a perder el control o tener un ataque de pánico, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Las causas. Experiencias traumáticas, aprendizaje social. Factores genéticos. Cultura y educación. Los tratamientos. Terapia cognitivo-conductual, TCC, exposición gradual a lugares públicos, relajación y técnicas de manejo del estrés, medicamentos, en casos graves. La agorafobia puede variar en severidad, desde evitar salir de casa hasta experimentar ansiedad en situaciones específicas. El tratamiento puede ayudar a superar este miedo y mejorar la calidad de vida. La claustrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a espacios cerrados, pequeños o confinados. Esto puede incluir ascensores, túneles, habitaciones sin ventanas, coches cerrados, subterráneos, espacios con techos bajos. Los síntomas se manifiestan en ansiedad o pánico en espacios cerrados, miedo a perder el control o sentirse atrapado, evitación de situaciones que impliquen espacios cerrados, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Algunas causas. Experiencias traumáticas, encierro, accidentes, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Sé que normalmente estoy repitiendo todo lo mismo, pero es que estamos tratando con fobias, no son enfermedades venéreas, ni enfermedades contagiosas, etc. Así que pido disculpas, estoy tratando de resumirlo lo mejor que pueda. Los tratamientos siguen siendo los mismos, a excepción de que el paciente debe enfrentarse más seguido a esta fobia, por ejemplo. Exposición gradual a espacios cerrados, relajación y técnicas de manejo del estrés, medicamentos, en casos graves. La claustrofobia puede variar en severidad, desde evitar situaciones específicas hasta experimentar ansiedad en diversas situaciones cotidianas. El tratamiento puede ayudar a superar este miedo y mejorar la calidad de vida. La glosofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a hablar en público o en situaciones sociales. También se conoce como miedo a hablar en público o fobia a hablar. Síntomas. Miedo a hablar en público, ansiedad o pánico al hablar frente a grupos, evitación de situaciones sociales que impliquen hablar, miedo a ser juzgado o criticado, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, ridiculización, crítica, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Tratamiento. Terapia cognitivo-conductual, TCC, exposición gradual a situaciones de habla en público, técnicas de relajación y manejo del estrés, medicamentos, en casos graves. La glosofobia puede afectar la vida personal y profesional de una persona, limitando su capacidad para comunicarse efectivamente. La glosofobia es una de las fobias más comunes. Afecta a aproximadamente el 75% de la población en algún momento de su vida. La preparación y práctica pueden ayudar a superar este miedo. La aerofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a volar en aviones o a estar en alturas. También se conoce como miedo a volar o aviatofobia. Síntomas. Miedo a volar en aviones, ansiedad o pánico durante el vuelo, evitación de viajes en avión, miedo a perder el control o tener un accidente, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas.
Experiencias traumáticas, accidentes, turbulencias, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Tratamiento. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Exposición gradual a simulaciones de vuelo, técnicas de relajación y manejo del estrés, medicamentos, en casos graves, cursos de manejo del miedo a volar. La aerofobia afecta aproximadamente el 6,5% de la población. La mayoría de las personas con aerofobia no han tenido experiencias traumáticas relacionadas con la aviación. La educación y la exposición gradual pueden ayudar a superar este miedo. La talasofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente al mar o a las aguas profundas. También se conoce como miedo al mar o hidrofobia marina. Es gracioso, ¿no les recuerda a alguien? ¿Y esto? Oye, ¿qué te pasa, hermano? Jake, creo que tengo miedo del océano. Ay, sí tú. Te necesito para vencer mi miedo. ¿Me ayudas? Yo no ayudo sirenitas sin cola. Jake, ¡vamos! Solo bromeaba contigo. Lo haré. ¿Dónde empezaremos? Ah, ya sé. Unos pasitos a la orilla del agua para que empieces a chapotear. Toma mi mano si te asustas. Ya sé cuál es el problema. Son tus pieses. Bup, bip, bup, bip, bup, bip, bup, bip, bup, bip, bup, bip. No estoy asustado. Bup. No tengo miedito. Bup, bip. ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Jake! ¡Sácame del agua! ¡Ahora, Jake! Ay, papá, sí que tienes miedo. De hecho, estás empapado. Eso me da una idea. ¿Por qué no comenzamos un negocio de estar asustado en el océano? ¡Jake! Bueno, ya, tengo un plan para vencer tu miedo. Comenzaremos mañana temprano. ¿Pero debo vencer esto ahora? ¡Ah! ¡No tengo miedo de ti! ¡Sí que tengo miedo ya! ¡Ay, Jake! ¿Y si lo intentamos en la mañana? Síntomas. Miedo a nadar en el mar, ansiedad o pánico al estar cerca del mar, evitación de actividades acuáticas. Miedo a los animales marinos, tiburones, medusas, miedo a ahogarse o perder el control. Causas. Experiencias traumáticas, accidentes, naufragios, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Tratamiento. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Exposición gradual a entornos acuáticos, técnicas de relajación y manejo del estrés, medicamentos, en casos graves. La talasofobia puede estar relacionada con la fobia a los animales marinos, ictiofobia, o la fobia al agua, hidrofobia. La talasofobia puede afectar la vida laboral y personal de las personas que trabajan en industrias relacionadas con el mar. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. La cinofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los perros. También se conoce como miedo a los perros o quinofobia. Síntomas. Miedo a estar cerca de perros, ansiedad o pánico al ver o escuchar perros, evitación de lugares donde haya perros, miedo a ser mordido o atacado, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, mordeduras, ataques, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. El tratamiento es lo mismo. La cinofobia es una de las fobias más comunes en niños. La cinofobia puede estar relacionada con la fobia a los animales en general, zoofobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. La nictofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la oscuridad o a la noche. También se conoce como miedo a la oscuridad o nictofobia. Síntomas. Miedo a estar en lugares oscuros, ansiedad o pánico al anochecer, dificultad para dormir sin luz, miedo a ser atacado o lastimado en la oscuridad, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas.
experiencias traumáticas, robos, ataques, aprendizaje social, factores genéticos, cultura y educación. Los tratamientos siguen siendo los mismos. La nictofobia es común en niños y puede persistir en la edad adulta. La nictofobia puede estar relacionada con la fobia a los fantasmas, espectrofobia, o la fobia a los monstruos, teratofobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. La aigmofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las agujas o a las inyecciones. También se conoce como miedo a las agujas o tripanofobia. Síntomas: miedo a recibir inyecciones, ansiedad o pánico al ver agujas, evitación de procedimientos médicos que impliquen agujas, miedo a sentir dolor o a desmayarse, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, dolor, sangrado, aprendizaje social, factores genéticos, cultura y educación. La aigmofobia es común en aproximadamente el 10% de la población. La aigmofobia puede estar relacionada con la fobia a la sangre, hemofobia, o la fobia a los médicos, iatrofobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. La ailurofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los gatos. También se conoce como miedo a los gatos o gatofobia. Síntomas: miedo a estar cerca de gatos, ansiedad o pánico al ver o escuchar gatos, evitación de lugares donde haya gatos, miedo a ser escrachado o mordido, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, ataques, scratch, aprendizaje social, factores genéticos, cultura y educación. La ailurofobia es más común en personas que no han tenido experiencia con gatos. La ailurofobia puede estar relacionada con la fobia a los animales en general, zoofobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. La ornitofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las aves o pájaros. También se conoce como miedo a las aves o avefobia. Síntomas: miedo a estar cerca de aves, ansiedad o pánico al ver o escuchar aves, evitación de lugares donde haya aves, parques, zoológicos, miedo a ser picado o atacado, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, ataques, picaduras, aprendizaje social, factores genéticos, cultura y educación. La ornitofobia es más común en personas que no han tenido experiencia con aves. La ornitofobia puede estar relacionada con la fobia a los animales en general, zoofobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Algunas personas famosas padecen de ornitofobia, tales como Alfred Hitchcock, director de cine, y David Beckham, futbolista. La fobia social es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a ser evaluado, juzgado o rechazado por los demás en situaciones sociales. También se conoce como fobia a las situaciones sociales o ansiedad social. Síntomas: miedo a ser el centro de atención, ansiedad o pánico en situaciones sociales, fiestas, reuniones, evitación de situaciones sociales, miedo a ser juzgado o evaluado negativamente, dificultad para interactuar con desconocidos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, ridiculización, rechazo, aprendizaje social, factores genéticos, cultura y educación. La fobia social afecta a aproximadamente el 12% de la población. La fobia social puede estar relacionada con la ansiedad generalizada, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Tipos de fobia social. Fobia a la evaluación. Miedo a ser evaluado o juzgado. Fobia a la performance. Miedo a realizar acciones en público. Fobia a la interacción. Miedo a interactuar con desconocidos.
Si te está gustando el video, te invito encarecidamente que le des like, y te suscribas para yo poder saber que te está gustando. Así yo podré hacer más videos, y poder traerlos frecuentemente. Sin nada más que decir, sigamos con esta obra audiovisual carajo. La patofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las enfermedades o a la posibilidad de contraer una enfermedad. También se conoce como hipocondría o fobia a las enfermedades. Síntomas: miedo excesivo a enfermarse, preocupación constante por la salud, interpretación errónea de síntomas normales, evitación de situaciones que puedan implicar riesgo de enfermedad, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas, consultas frecuentes con médicos o búsqueda excesiva de información sobre enfermedades. Causas: experiencias traumáticas, enfermedad grave o pérdida de un ser querido, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La patofobia afecta a aproximadamente el 4110% de la población. La patofobia puede estar relacionada con la ansiedad generalizada, la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Tipos de patofobia. Hipocondría. Miedo a enfermarse sin tener síntomas reales. Nosoofobia. Miedo a contraer una enfermedad específica, como el cáncer. Iatrofobia. Miedo a los médicos o a los tratamientos médicos. La amaxofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a conducir un vehículo o viajar en automóvil. También se conoce como miedo a conducir o fobia a los automóviles. Síntomas: miedo a conducir en carreteras o calles congestionadas, ansiedad o pánico al conducir en condiciones climáticas adversas, evitación de conducir en áreas desconocidas, miedo a perder el control del vehículo, miedo a tener un accidente, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, accidentes, near misses, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La amaxofobia afecta a aproximadamente el 5110% de la población. La amaxofobia puede estar relacionada con la ansiedad generalizada, la fobia social y la agorafobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Tipos de amaxofobia. Amaxofobia específica. Miedo a conducir en situaciones específicas, noche, carreteras. Amaxofobia generalizada. Miedo a conducir en general. La megalofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a cosas o estructuras grandes, altas o expansivas. También se conoce como miedo a las cosas grandes o fobia a lo gigantesco. Síntomas: miedo a edificios altos o estructuras grandes, ansiedad o pánico al estar cerca de cosas enormes, evitación de lugares con estructuras impresionantes, miedo a sentirse pequeño o insignificante, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, accidentes, desastres naturales, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La megalofobia es un trastorno poco común. La megalofobia puede estar relacionada con la acrofobia, miedo a las alturas, y la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Ejemplos de situaciones que pueden desencadenar megalofobia: visitar rascacielos o edificios emblemáticos. Caminar cerca de puentes o viaductos altos. Ver imágenes de estructuras gigantescas, puentes, estadios. La fonofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los sonidos fuertes, intensos o repentinos. También se conoce como miedo a los sonidos o fobia a los ruidos. Síntomas:
miedo a sonidos fuertes, explosiones, disparos, ansiedad o pánico al escuchar ruidos intensos, música alta, construcción, evitación de lugares con sonidos fuertes, conciertos, obras, miedo a perder el control o sentirse abrumado, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, accidentes, explosiones, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La fonofobia es un trastorno común en personas con trastorno de estrés postraumático, TPT. La fonofobia puede estar relacionada con la misofonía, aversión a ciertos sonidos. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Ejemplos de sonidos que pueden desencadenar fonofobia: explosiones o disparos, música alta o distorsionada, ruidos de construcción o obras, sonidos repentinos o inesperados, ruidos de animales, gritos, aullidos. La tanatofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la muerte o a la idea de morir. También se conoce como miedo a la muerte o fobia a la mortalidad. Síntomas: miedo a la muerte propia o de seres queridos, ansiedad o pánico al pensar en la mortalidad, evitación de temas relacionados con la muerte, funerales, cementerios, miedo a perder el control o a la incertidumbre del más allá, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, pérdida de un ser querido, enfermedad grave, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La tanatofobia es un trastorno común en personas con trastorno de ansiedad generalizada. La tanatofobia puede estar relacionada con la fobia a la enfermedad, patofobia, o la fobia a la vejez, gerascofobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Ejemplos de situaciones que pueden desencadenar tanatofobia: enfermedad grave o terminal, pérdida de un ser querido, funerales o cementerios, películas o libros sobre la muerte, conversaciones sobre la mortalidad. La gelotofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a ser objeto de risa o burla. También se conoce como miedo a ser ridiculizado o fobia a la risa. Síntomas: miedo a ser objeto de risa o burla en público, ansiedad o pánico al ser observado o evaluado por otros, evitación de situaciones sociales por miedo a ser ridiculizado, miedo a cometer errores o parecer tonto, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, ridiculización, burla, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La gelotofobia es un trastorno común en personas con trastorno de ansiedad social. La gelotofobia puede estar relacionada con la fobia a la evaluación, fobia a ser juzgado, o la fobia a la atención, fobia a ser el centro de atención. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Ejemplos de situaciones que pueden desencadenar gelotofobia: presentaciones públicas, reuniones sociales, entrevistas laborales, actividades en grupo, ser objeto de bromas o chistes. La batrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los médicos, las consultas médicas o los tratamientos médicos. También se conoce como miedo a los médicos o fobia a la medicina. Síntomas: miedo a visitar al médico o a la consulta médica, ansiedad o pánico al recibir un diagnóstico o tratamiento, evitación de consultas médicas preventivas, miedo a las inyecciones, los análisis médicos o los procedimientos quirúrgicos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, tratamientos dolorosos, diagnósticos graves, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La batrofobia es un trastorno común en personas con trastorno de ansiedad generalizada. La batrofobia puede estar relacionada con la fobia a las agujas, aigmofobia, o la fobia a los hospitales, nosocomefobia. La exposición gradual y la educación pueden ayudar a superar este miedo. Ejemplos de situaciones que pueden desencadenar la batrofobia: consultas médicas regulares,
Tratamientos médicos invasivos. Análisis médicos, resonancia magnética, tomografía computarizada. Inyecciones o vacunaciones. Procedimientos quirúrgicos. La tonitrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los truenos y las tormentas eléctricas. También se conoce como miedo a los truenos o fobia a las tormentas. Síntomas. Miedo a los truenos y las tormentas eléctricas, ansiedad o pánico durante tormentas, evitación de salir durante tormentas, miedo a la posibilidad de ser alcanzado por un rayo, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, tormentas intensas, rayos cercanos, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La tonitrofobia puede estar relacionada con otras fobias, como astrafobia, miedo a las tormentas, o miedo al espacio. Brontofobia, miedo al trueno. Climafobia, miedo al cambio climático. Es importante destacar que la tonitrofobia y la brontofobia a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero algunos expertos consideran que la brontofobia se enfoca específicamente en el miedo al sonido del trueno, mientras que la tonitrofobia abarca el miedo a la tormenta en general. La gerontofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la vejez, el envejecimiento o las personas mayores. También se conoce como miedo a la vejez o fobia a los ancianos. Síntomas. Miedo a envejecer o perder la juventud, ansiedad o pánico al pensar en la vejez, evitación de interactuar con personas mayores, miedo a la pérdida de capacidad física o mental, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, pérdida de un ser querido mayor, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La gerontofobia puede estar relacionada con otras fobias, como tanatofobia, miedo a la muerte. Patofobia, miedo a las enfermedades. Invalidofobia, miedo a la discapacidad. Es importante destacar que la gerontofobia puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que la padecen, ya que puede limitar su capacidad para interactuar con personas mayores y disfrutar de la vida en general. La criofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente al frío o a temperaturas bajas. También se conoce como miedo al frío o fobia al frío. Síntomas. Miedo a temperaturas bajas, ansiedad o pánico al estar en lugares fríos, evitación de actividades al aire libre en invierno, miedo a congelarse o sufrir hipotermia, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, enfriamiento extremo, congelación, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La criofobia puede estar relacionada con otras fobias, como psicrofobia, miedo al hielo. Climafobia, miedo al cambio climático. Aerofobia, miedo al aire o al viento. Es importante destacar que la criofobia puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en regiones con climas fríos. La misofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la suciedad, la contaminación o los gérmenes. También se conoce como miedo a la suciedad o fobia a los gérmenes. Síntomas. Miedo a tocar superficies sucias, ansiedad o pánico al estar en lugares sucios, evitación de actividades que impliquen contacto con suciedad, miedo a enfermarse por contaminación, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, enfermedades graves, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La misofobia puede estar relacionada con otras fobias, como germafobia, miedo a los gérmenes. Bacilofobia, miedo a las bacterias. Verminofobia, miedo a los insectos y otros pequeños animales. Es importante destacar que la misofobia puede llevar a comportamientos extremos de limpieza e higiene, lo que puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen. Algunos ejemplos de comportamientos asociados con la misofobia incluyen
Lavarse las manos excesivamente, evitar tocar superficies públicas. Utilizar desinfectantes constantemente. Evitar contacto físico con otras personas. Si crees que podrías estar experimentando misofobia, es importante buscar ayuda profesional para abordar estos sentimientos y comportamientos. La astrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los fenómenos celestes, como las estrellas, la luna, los planetas, los asteroides, los cometas, las tormentas solares, los eclipses, etc. También se conoce como miedo al espacio o fobia al universo. Síntomas: miedo a la vastedad del espacio, ansiedad o pánico al contemplar el cielo nocturno, evitación de actividades relacionadas con la astronomía, miedo a la posibilidad de un impacto cósmico, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, eventos cósmicos, películas de ciencia ficción, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La astrofobia puede estar relacionada con otras fobias, como cosmofobia, miedo al universo, selenefobia, miedo a la luna, meteorofobia, miedo a los meteoros. Es importante destacar que la astrofobia puede limitar la capacidad de una persona para disfrutar de actividades relacionadas con la astronomía y la exploración espacial. Algunos ejemplos de situaciones que pueden desencadenar astrofobia incluyen: ver películas de ciencia ficción sobre catástrofes cósmicas, contemplar el cielo nocturno y sentirse abrumado por la vastedad del espacio, aprender sobre eventos cósmicos como supernovas o agujeros negros, escuchar historias sobre ovnis o extraterrestres. La hemofobia, inocente, no es el miedo a los hemos, xd. La hemofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la sangre. También se conoce como miedo a la sangre o fobia a la sangre. Síntomas: miedo a ver sangre propia o ajena, ansiedad o pánico al pensar en la sangre, evitación de situaciones que impliquen sangre, donación de sangre, cirugías, miedo a enfermarse o contaminarse con sangre, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, lesiones, accidentes, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La hemofobia puede estar relacionada con otras fobias, como tripanofobia, miedo a las inyecciones. Aigmofobia, miedo a las agujas. Patofobia, miedo a las enfermedades. Es importante destacar que la hemofobia puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en situaciones médicas o de emergencia. La venustrafobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las mujeres hermosas o atractivas. También se conoce como miedo a las mujeres bellas o fobia a la belleza femenina. Síntomas: miedo a interactuar con mujeres atractivas, ansiedad o pánico al pensar en la posibilidad de conocer a una mujer hermosa, evitación de situaciones sociales donde puedan estar presentes mujeres atractivas, miedo a ser rechazado o juzgado por una mujer hermosa, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas: experiencias traumáticas, rechazo, abandono, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La venustrafobia puede estar relacionada con otras fobias, como ginofobia, miedo a las mujeres en general. Androfobia, miedo a los hombres. Erotofobia, miedo al sexo o la intimidad. Es importante destacar que la venustrafobia puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en relaciones sociales y románticas. Algunos ejemplos de situaciones que pueden desencadenar venustrafobia incluyen: conocer a una mujer hermosa en una fiesta o evento social. Recibir atención de una mujer atractiva. Tener que interactuar con una mujer hermosa en el trabajo o escuela. Ver imágenes o vídeos de mujeres hermosas en los medios. Esta fobia se puede relacionar muy fácil a ser un gay de mierda, ajajajajaja xd. La cainofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a lo nuevo o a cambios en la vida.
También se conoce como miedo a lo nuevo o fobia a la novedad. Síntomas. Miedo a probar cosas nuevas, ansiedad o pánico al enfrentar cambios en la rutina, evitación de situaciones desconocidas o impredecibles, miedo a perder el control o la seguridad en situaciones nuevas, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, cambios abruptos, pérdidas, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La cainofobia puede estar relacionada con otras fobias, como metatesiofobia, miedo a cambiar. Neofobia, miedo a cosas nuevas. Xenofobia, miedo a lo extranjero o desconocido. Es importante destacar que la cainofobia puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en la capacidad para adaptarse a cambios y aprovechar oportunidades. La odontofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los dentistas, las visitas dentales o los procedimientos dentales. También se conoce como miedo al dentista o fobia dental. Síntomas. Miedo a visitar al dentista, ansiedad o pánico al pensar en procedimientos dentales, evitación de visitas dentales regulares, miedo a sentir dolor o malestar durante los procedimientos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Causas. Experiencias traumáticas, dolor, miedo, malas experiencias con dentistas, aprendizaje social, factores genéticos. Cultura y educación. Ansiedad generalizada. La odontofobia puede estar relacionada con otras fobias, como tripanofobia, miedo a las inyecciones. Aigmofobia, miedo a las agujas. Hemofobia, miedo a la sangre. Es importante destacar que la odontofobia puede tener consecuencias negativas en la salud oral y general de las personas que la padecen. La nomofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a no tener acceso a la conexión a Internet o a la red móvil. También se conoce como miedo a no tener señal de teléfono o fobia a la falta de conectividad. La nomofobia puede estar relacionada con otras fobias, como cibrofobia, miedo a los ordenadores, telefobia, miedo a los teléfonos, conectofobia, miedo a la conexión a Internet, conexión. La vestifobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la ropa o a vestirse. También se conoce como miedo a la ropa o fobia a vestirse. Síntomas. Ansiedad o pánico al pensar en vestirse o elegir ropa, miedo a ser juzgado o criticado por la ropa que se lleva, evitación de situaciones sociales que impliquen vestirse formalmente, dificultad para elegir ropa o decidir qué ponerse, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La vestifobia puede estar relacionada con otras fobias, como trastornos de ansiedad social, fobia a la opinión pública, dismorfofobia, miedo a la apariencia física. Es importante destacar que la vestifobia puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en la capacidad para interactuar socialmente y sentirse cómodas en su propia piel. La batracofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los anfibios, especialmente a las ranas y los sapos. También se conoce como miedo a los anfibios o fobia a las ranas y los sapos. Síntomas. Ansiedad o pánico al ver o pensar en anfibios, miedo a tocar o estar cerca de anfibios, evitación de situaciones que impliquen anfibios, viajes a zonas húmedas, visitas a zoológicos, dificultad para tolerar imágenes o vídeos de anfibios, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La batracofobia puede estar relacionada con otras fobias, como herpetofobia, miedo a los reptiles y anfibios. Ofidiofobia, miedo a las serpientes. Entomofobia, miedo a los insectos. La atazagorafobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a estar olvidado o abandonado en un lugar desconocido.
También se conoce como miedo a estar olvidado o fobia a la abandonación en un lugar desconocido. Síntomas: ansiedad o pánico al pensar en la posibilidad de estar olvidado en un lugar desconocido, miedo a perderse o no poder encontrar el camino de regreso, evitación de viajar o explorar lugares nuevos, dificultad para separarse de familiares o amigos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La agorafobia puede estar relacionada con otras fobias, como agorafobia, miedo a los lugares públicos. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Monofobia, miedo a estar solo. La pogonofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las barbas o a la pilosidad facial. También se conoce como miedo a las barbas o fobia a la pilosidad facial. Síntomas: ansiedad o pánico al ver o pensar en barbas o pilosidad facial, miedo a tocar o estar cerca de personas con barbas, evitación de situaciones que impliquen contacto con personas con barbas, dificultad para tolerar imágenes o vídeos de personas con barbas, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La pogonofobia puede estar relacionada con otras fobias, como tricofobia, miedo al cabello. Hirsutofobia, miedo al vello corporal. Queerfobia, miedo al cuerpo humano. La micofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los hongos. También se conoce como miedo a los hongos o fobia a los hongos. Síntomas: ansiedad o pánico al ver o pensar en hongos, miedo a tocar o estar cerca de hongos, evitación de situaciones que impliquen contacto con hongos, coger setas, visitar lugares húmedos, dificultad para tolerar imágenes o vídeos de hongos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La micofobia puede estar relacionada con otras fobias, como fitolofobia, miedo a las plantas. Entomofobia, miedo a los insectos. Zoofobia, miedo a los animales. La triskaidecafobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente al número 13. También se conoce como miedo al número 13 o fobia al número 13. Síntomas: ansiedad o pánico al ver o pensar en el número 13, miedo a fechas que incluyan el número 13, 13 de cualquier mes, evitación de situaciones que impliquen el número 13, viajar el 13, sentarse en la fila 13, dificultad para tolerar imágenes o referencias al número 13, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La triskaidecafobia puede estar relacionada con otras fobias, como aritmofobia, miedo a los números. Numerofobia, miedo a los números específicos. Parascabedecatriafobia, miedo al viernes 13. La eisoptrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los espejos. También se conoce como miedo a los espejos o fobia a los espejos. Síntomas: ansiedad o pánico al ver o pensar en espejos, miedo a reflejarse en un espejo, evitación de situaciones que impliquen espejos, baños, vestidores, dificultad para tolerar imágenes o reflejos en espejos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La eisoptrofobia puede estar relacionada con otras fobias, como espectrofobia, miedo a los fantasmas o espectros. Catoptrofobia, miedo a los reflejos. Espectrofobia, miedo a los espejos y reflejos. La alectorofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los pollos. También se conoce como miedo a los pollos o fobia a los pollos. Síntomas: ansiedad o pánico al ver o pensar en pollos, miedo a tocar o estar cerca de pollos, evitación de situaciones que impliquen pollos, visitar granjas, mercados, dificultad para tolerar imágenes o vídeos de pollos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La alectorofobia puede estar relacionada con otras fobias, como ornitofobia, miedo a las aves. Zoofobia, miedo a los animales. Zoolingofobia, miedo a los animales salvajes. La emetofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a vomitar. También se conoce como miedo a vomitar o fobia a la vomitación.
Síntomas. Ansiedad o pánico al pensar en vomitar, miedo a estar en situaciones que puedan desencadenar vómitos, viajes, comer alimentos nuevos, evitación de alimentos o bebidas que puedan causar náuseas, dificultad para tolerar la idea de vomitar en público, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La emetofobia puede estar relacionada con otras fobias, como cibofobia, miedo a los alimentos. Nauseafobia, miedo a las náuseas. Tripofobia, miedo a los agujeros o texturas. Oh, damn, child. La tocofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente al embarazo o al parto. También se conoce como miedo al embarazo o fobia al parto. Síntomas. Ansiedad o pánico al pensar en el embarazo o el parto, miedo a los cambios físicos y emocionales durante el embarazo, evitación de situaciones que puedan llevar a un embarazo, relaciones sexuales, planificación familiar, dificultad para tolerar la idea de ser madre o padre, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas, causas. Experiencias traumáticas. Partos complicados, pérdida de un hijo. Aprendizaje social. Factores genéticos. Ansiedad generalizada. Algunas fobias relacionadas con la tocofobia son: ciorofobia, miedo a los bebés. Pedofobia, miedo a los niños. Ginefobia, miedo a las mujeres. Es importante destacar que la tocofobia puede afectar la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en situaciones que impliquen planificación familiar o relaciones sexuales. La pedofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los niños. También se conoce como miedo a los niños o fobia a los niños. Síntomas. Ansiedad o pánico al estar cerca de niños, miedo a interactuar con niños, evitación de situaciones que impliquen niños, fiestas infantiles, parques, dificultad para tolerar el ruido o la energía de los niños, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La ciberfobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los ordenadores, la tecnología y el ciberespacio. También se conoce como miedo a los ordenadores o fobia a la tecnología. Síntomas. Ansiedad o pánico al usar ordenadores o dispositivos electrónicos, miedo a la dependencia de la tecnología, evitación de situaciones que impliquen el uso de tecnología, compras en línea, banca en línea, dificultad para tolerar la idea de aprender nuevas tecnologías, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. Una de las causas puede ser que tuviera experiencias traumáticas, problemas técnicos, virus informáticos. La ciberfobia puede estar relacionada con otras fobias, como tecnofobia, miedo a la tecnología en general. Informática fobia, miedo a los ordenadores. Telefobia, miedo a los teléfonos. La genufobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las rodillas. También se conoce como miedo a las rodillas o fobia a las rodillas. Síntomas. Ansiedad o pánico al pensar en las rodillas, miedo a tocar o ser tocado en las rodillas, evitación de situaciones que impliquen rodillas, deportes, ejercicios, dificultad para tolerar la idea de una lesión en la rodilla, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La genufobia puede estar relacionada con otras fobias, como osteofobia, miedo a los huesos, artrofobia, miedo a las articulaciones, traumatofobia, miedo a los traumas. La eclesiofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las iglesias o lugares de culto. También se conoce como miedo a las iglesias o fobia a los lugares de culto. Síntomas.
Ansiedad o pánico al pensar en iglesias o lugares de culto, miedo a entrar o estar en iglesias o lugares de culto, evitación de situaciones que impliquen visitar iglesias o lugares de culto, dificultad para tolerar la idea de participar en rituales o ceremonias religiosas, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La eclesiofobia puede estar relacionada con otras fobias, como credofobia, miedo a las creencias o doctrinas religiosas. Ritualfobia, miedo a los rituales o ceremonias. Hierofobia, miedo a los sacerdotes o líderes religiosos. La onfalofobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente al ombligo. También se conoce como miedo al ombligo o fobia al ombligo. Síntomas. Ansiedad o pánico al pensar en el ombligo, miedo a tocar o ser tocado en el ombligo, evitación de situaciones que impliquen exposición del ombligo, baño, cambio de ropa, dificultad para tolerar la idea de una lesión o infección en el ombligo, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La onfalofobia puede estar relacionada con otras fobias, como cuerfobia, miedo al cuerpo humano. Hipochondriafobia, miedo a las enfermedades. Tripofobia, miedo a los agujeros, incluyendo el ombligo. La bromidofobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los olores corporales, especialmente el sudor. También se conoce como miedo al sudor o fobia a los olores corporales. Síntomas. Ansiedad o pánico al pensar en olores corporales, miedo a sudar o tener un olor corporal desagradable, evitación de situaciones que impliquen contacto físico o proximidad con otras personas, dificultad para tolerar la idea de tener un olor corporal, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La bromidofobia puede estar relacionada con otras fobias, como osmofobia, miedo a los olores en general. Cuerfobia, miedo al cuerpo humano. Hipocondria, miedo a las enfermedades. La botanofobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las plantas. También se conoce como miedo a las plantas o fobia a la botánica. Síntomas. Ansiedad o pánico al ver o tocar plantas, miedo a estar en jardines o parques con plantas, dificultad para tolerar la idea de cuidar plantas, evitación de situaciones que impliquen contacto con plantas, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La botanofobia puede estar relacionada con otras fobias, como florofobia, miedo a las flores. Dendrofobia, miedo a los árboles. Silvofobia, miedo a los bosques. La hipopotomonstrosecipedaliofobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las palabras largas. También se conoce como miedo a las palabras largas o fobia a la longitud de las palabras. Síntomas. Ansiedad o pánico al ver o escuchar palabras largas, miedo a pronunciar palabras largas, dificultad para tolerar la idea de leer textos con palabras largas, evitación de situaciones que impliquen contacto con palabras largas, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La hipopotomonstrosecipedaliofobia, es considerada una de las fobias más largas y complejas, irónicamente. La nudofobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la desnudez, ya sea propia o ajena. También se conoce como miedo a la desnudez o fobia a la naquedidad. Síntomas. Ansiedad o pánico al ver o pensar en la desnudez, miedo a estar desnudo en público, dificultad para tolerar la idea de cambiar en un vestuario público, evitación de situaciones que impliquen desnudez, como playas nudistas o saunas, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La nudofobia puede estar relacionada con otras fobias, como gimnofobia, miedo a la desnudez en público. Exhibicionismo, miedo a mostrar el cuerpo en público. Vestifobia, miedo a la ropa.
La hedonofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente al placer, la felicidad o la satisfacción. También se conoce como miedo al placer o fobia al disfrute. Síntomas: ansiedad o pánico al pensar en actividades placenteras, miedo a sentirse feliz o satisfecho, dificultad para tolerar la idea de relajarse o disfrutar del momento, evitación de situaciones que impliquen placer o disfrute, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La hedonofobia puede estar relacionada con otras fobias, como eufobia, miedo a la felicidad; felicifobia, miedo a la felicidad; placofobia, miedo al placer. La androfobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los hombres. También se conoce como miedo a los hombres o fobia a los hombres. Síntomas: ansiedad o pánico al estar cerca de hombres, miedo a ser lastimado o agredido por un hombre, dificultad para tolerar la idea de interactuar con hombres, evitación de situaciones que impliquen contacto con hombres, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La androfobia puede estar relacionada con otras fobias, como ginefobia, miedo a las mujeres; antropofobia, miedo a las personas en general; sociofobia, miedo a las situaciones sociales. La onomatofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los sonidos o palabras que se consideran desagradables o insoportables. También se conoce como miedo a los sonidos o fobia a los sonidos. Síntomas: ansiedad o pánico al escuchar ciertos sonidos, miedo a la asociación de sonidos con experiencias traumáticas, dificultad para tolerar la idea de estar en un entorno con sonidos desagradables, evitación de situaciones que impliquen exposición a sonidos temidos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La onomatofobia puede estar relacionada con otras fobias, como fonofobia, miedo a los sonidos en general; misofonía, miedo a ciertos sonidos, como el ruido de masticar; acufeno, miedo a los sonidos propios, como el latido del corazón. La cromofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los colores. También se conoce como miedo a los colores o fobia a los colores. Síntomas: ansiedad o pánico al ver o pensar en ciertos colores, miedo a la asociación de colores con experiencias traumáticas, dificultad para tolerar la idea de estar en un entorno con colores temidos, evitación de situaciones que impliquen exposición a colores temidos, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La cromofobia puede estar relacionada con otras fobias, como acerofobia, miedo a los colores brillantes; heliofobia, miedo a la luz solar; espectrofobia, miedo a los espejos y reflejos. La literofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las letras, la escritura o la lectura. También se conoce como miedo a las letras o fobia a la lectura y escritura. Síntomas: ansiedad o pánico al leer o escribir, miedo a cometer errores gramaticales o ortográficos, dificultad para tolerar la idea de leer o escribir en público, evitación de situaciones que impliquen lectura o escritura, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La literofobia puede estar relacionada con otras fobias, como grafofobia, miedo a escribir; lectofobia, miedo a leer; biblifobia, miedo a los libros. La falofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los penes o a la idea de la sexualidad masculina. También se conoce como miedo al pene o fobia al pene. Síntomas:
Ansiedad o pánico al pensar en el pene o la sexualidad masculina, miedo a la idea de tener relaciones sexuales con un hombre, dificultad para tolerar la idea de ver o tocar un pene, evitación de situaciones que impliquen contacto con hombres o conversaciones sobre sexualidad masculina, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La falofobia puede estar relacionada con otras fobias, como genofobia, miedo a los genitales. Sexofobia, miedo a la sexualidad. Androfobia, miedo a los hombres. La colpofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a los genitales femeninos o a la idea de la sexualidad femenina. También se conoce como miedo a los genitales femeninos o fobia a los genitales femeninos. Síntomas: ansiedad o pánico al pensar en los genitales femeninos, miedo a la idea de tener relaciones sexuales con una mujer, dificultad para tolerar la idea de ver o tocar los genitales femeninos, evitación de situaciones que impliquen contacto con mujeres o conversaciones sobre sexualidad femenina, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La colpofobia puede estar relacionada con otras fobias, como genofobia, miedo a los genitales en general. Sexofobia, miedo a la sexualidad. Ginefobia, miedo a las mujeres. La pantofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a todo. También se conoce como miedo a todo o fobia a todo. Síntomas: ansiedad o pánico generalizado, miedo a situaciones, objetos, personas, lugares, etc. Dificultad para tolerar la incertidumbre o lo desconocido, evitación de situaciones que impliquen riesgo o peligro percibido, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La pantofobia puede estar relacionada con otras fobias, como ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia, miedo a los espacios abiertos, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. La sinistrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a las cosas que se consideran izquierdas o relacionadas con la izquierda. También se conoce como miedo a la izquierda o fobia a la izquierda. Síntomas: ansiedad o pánico al pensar en la izquierda, miedo a realizar acciones con la mano izquierda, dificultad para tolerar la idea de estar en un lugar o situación que se considere izquierda, evitación de situaciones que impliquen la utilización de la mano izquierda, reacciones físicas intensas, sudoración, palpitaciones, náuseas. La sinistrofobia puede estar relacionada con otras fobias, como quirofobia, miedo a la mano. Manifobia, miedo a las manos. Laterofobia, miedo a los lados. Bueno gente, aquí termina el video, fue una matadera de cabeza. Espero puedan apoyar este video, que les haya gustado. Recuerden suscribirse, es muy importante porque es la única manera de yo saber que quieren que siga subiendo contenido, al igual que los likes y los comentarios que quieran colocar. Cualquier cosa que me quieran preguntar estaré agradecido en responderles, muy pronto más videos así, les deseo un excelente día, mi nombre es Carmantemax, y este ha sido otro iceberg, jejejeje, nos vemos chicos.